Lo primero que deben retomar nuevamente con vistas al examen, porque siempre hay que sabérselo, porque en dependencia de esto dependen una serie de cuestiones posteriores de un grupo de enfermedades, tanto de oftalmología como de otras especialidades que dependen, que requieren tener el conocimiento de la parte anatómica, fundamentalmente de la órbita, para poder orientar. O sea, de las cuestiones, de los tópicos que deben refrescar son las 4 paredes orbitarias. Saber que la órbita tiene una pared superior o techo orbitario, una pared inferior o piso o suelo orbitario, una pared lateral o externa y una pared medial o interna o nasal, como también se le denomina. Y saber por qué huesos están formados cada uno de estas paredes. Ya esto lo estudiaron para el examen parcial, pero por favor tienen que estudiárselo nuevamente, tienen que refrescar esos conocimientos para el examen final de la asignatura. Otra cosa que deben refrescar es el contenido orbitario. O sea, qué cosa es lo que contiene la órbita que tenemos que tener presente, que tenemos que saber perfectamente bien, en primer lugar, para saber las relaciones posibles que pueden estar afectándose por una enfermedad determinada o por un traumatismo determinado, también para saber las relaciones con otras estructuras vecinas, saber cómo vamos a examinar este contenido orbitario y, por supuesto, tener el conocimiento suficiente para aplicar otras técnicas, tanto de exploración como de tratamiento. Es imprescindible conocer el contenido orbitario. Recordar que como órgano fundamental de mayor envergadura, bueno, pues está el globo ocular. También está la grasa periorbitaria, los músculos extrínsecos oculares, el árbol vascular, tanto arterial como venoso, los diferentes nervios, tanto los nervios, el tercero, el cuarto y el sexto nervio craneal que entran a inervar los músculos extrínsecos del ojo, como el resto de los nervios que participan hasta cierta medida en la inervación de las estructuras de la órbita. Y por último también la glándula lagrimal, que es otro de los aspectos que contiene o de las estructuras que contiene la órbita. Otra cosa que deben saberse también son las membranas oculares, o sea, saber que el globo ocular, para su mejor organización, para su mejor estudio, lo dividimos en una capa externa o fibrosa que está formada por la córnea y la esclera, una capa intermedia o vascular que está formada por el tracto uveal, o sea, llámese iris, cuerpo ciliar con los procesos ciliares y el músculo ciliar, y la coroides, que es el resto del componente de la uvea, y una capa interna o nerviosa que está formada a grandes rasgos, a gran modo, a modo general, por la retina y el nervio óptico. Hay que saberse también la vascularización, tanto arterial como venosa, de la órbita, o sea, de las estructuras, no solo de la órbita, sino de las estructuras que están alojadas también en la órbita. Fundamentalmente saber que está la carótida interna, que es rama de la carótida interna, la arteria oftálmica, y de esta, la arteria central de la retina, y de esta, bueno, también de la oftálmica, las arterias ciliares cortas tanto anteriores como posteriores. En el caso del sistema venoso, pues son venas, tanto las venas vorticosas, las infraorbitarias y las supraorbitarias van a drenar a la vena oftálmica y de estas a la vena yugular interna, que participan en el retorno venoso de toda la sangre no oxigenada de la órbita y su contenido a la circulación general. Y por último, de esta conferencia, lo otro que tienen que recordar nuevamente son los pares craneales o nervios craneales que están estrechamente relacionados con el órgano de la visión, que son estos nervios craneales que están puestos aquí. O sea, el segundo nervio craneal o nervio óptico, recordar que este no es un verdadero par craneal porque participa en la vía aferente, ¿vale? Este nervio craneal lleva información desde los fotorreceptores
hasta la corteza visual primaria para que se haga consciente la visión. Está el tercer par craneal o nervio oculomotor, el cuarto nervio craneal o nervio troclear, el quinto nervio craneal o nervio trigémino, el sexto nervio craneal o motor ocular externo, el séptimo nervio craneal o nervio facial y por último el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. De estos nervios, en primer lugar, hay que saberse el origen de estos nervios. O sea, ¿dónde se originan todos estos nervios craneales? Pues en el tallo cerebral. De estos nervios craneales hay que saberse, bueno, el nombre que ya lo dijimos, el origen, la clasificación, es decir, que hay que saber si son sensitivos, motores o mixtos. Hay que saberse el territorio de inervación, o sea, qué estructuras inervan cada uno de estos nervios. Y también hay que saberse algún detalle anatómico importante o algún punto anatómico de relación que tienen estos nervios craneales. Por ejemplo, el séptimo nervio craneal, si ustedes recuerdan de anatomía, describe en su casi muy próximo a su emergencia en el tallo cerebral un lazo donde queda envuelto en ese lazo, rodeado en ese lazo, el octavo par craneal. Por lo tanto, muchas de las afecciones del séptimo nervio craneal afectan también al octavo par craneal. Tanto el tercero como el cuarto, como el quinto, como el sexto nervio craneal entran a una estructura muy importante que hay en el sistema nervioso central que se llama seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura muy importante en la mecánica, en la fisiopatogenia de muchas enfermedades del sistema nervioso central. Y cuando hay una trombosis del seno cavernoso, siempre va a haber afectación de los nervios craneales que acabo de decir. Tercero, cuarto, quinto y sexto nervio craneal. El que primero de todo se afecta es el sexto nervio craneal, porque está justo en el centro del seno cavernoso. El tercero, el cuarto y el quinto están más pegados a la pared lateral del seno cavernoso y hasta cierto punto la pared lateral del seno cavernoso los protege un poquito. El primero que se afecta siempre es el sexto nervio craneal que está en el centro justo del seno cavernoso. Perdón. Bueno. De la segunda actividad que vimos, pues hay que aprenderse también, o sea, hay que saberse, hay que refrescar las capas de la retina. O sea, saber que la retina tiene 10 capas, que está el epitelio pigmentario retiniano y la retina neurosensorial. Recordar que entre el epitelio pigmentario y el resto de la retina neurosensorial, o sea, el resto de las 9 capas de la retina, hay un espacio que se denomina espacio suprarretinal, que está lubricado por una muy pequeña cantidad, una cantidad mínima de líquido suprarretinal, y que cuando se produce un desprendimiento de retina siempre se va a desprender entre estas capas, o sea, entre el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial. Entonces está el epitelio pigmentario, la capa de los fotorreceptores, la capa limitante externa, la nuclear externa o granular externa también, como se le denomina, la plexiforme externa, la granular o nuclear interna, la plexiforme interna, la de células ganglionares, las capas de fibras del nervio óptico y por último la limitante interna. Hay que recordar también los aspectos a tener en cuenta en el examen oftalmológico subjetivo, que son el sentido de la forma. En el sentido de la forma hay que saberse que se va a dividir en visión central y visión periférica. De visión periférica, ustedes tuvieron que subir un trabajo independiente, o sea, un vídeo a la plataforma de la universidad explicando cómo se realiza la campimetría por confrontación. Por lo tanto, de
Visión periférica es eso, o sea, solamente es la campimetría por confrontación, que ya entregaron un trabajo en relación a eso. Por lo tanto, al examen no les va a ir nada de campimetría por confrontación, ¿vale? Y la visión central, que puede ser cercana, tienen que saber a qué distancia se hace y cómo se examina, y lejana, igual a qué distancia se hace y cómo se examina. También está el sentido luminoso, el sentido cromático y el sentido de la profundidad y de los movimientos. En el sentido de los movimientos hay que saber que existen movimientos bruscos o sacádicos, como se denomina, y movimientos de persecución, que son movimientos lentos que, como su nombre lo indica, se utilizan para perseguir un objeto que se mueve lentamente en el espacio. En cuanto a el examen objetivo, pues saberse fundamentalmente que está compuesto por los anexos oculares, por el segmento anterior, por los medios refringentes, por la motilidad ocular, por los reflejos pupilares, el fondo de ojo y la tonometría ocular. De los anexos o anejos oculares, bueno, pues saber, en primer lugar, cómo se examinan y cuáles son los anexos oculares. Vuelvo y les recuerdo que cuando se les pregunte sobre anexos oculares, tienen que incluir la musculatura extrínseca del ojo, que como ven, se examina aparte por su complejidad y demás, pero forman parte de los anexos oculares. Y también la grasa periorbitaria. Está también el segmento anterior del ojo, que igual que lo anterior, hay que saberse cómo se examina, que recuerden que el segmento anterior del ojo se examina con iluminación oblicua, ¿vale? Ahí está la córnea, la conjuntiva, ¿vale? La cámara anterior, que está ocupada por el humor acuoso, el iris, la pupila, la cámara posterior y la cara anterior del cristalino. Pero además hay que incluir la zónula y el cuerpo ciliar, que a su vez todos deben recordar que está formado por los procesos ciliares y el músculo ciliar, ¿vale? En tercer lugar, los medios refringentes. Saber cuáles son los 4 medios refringentes, bueno, o sea, recordarlo, que son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Saber cómo se examinan, que en este caso hay que examinarlo con oftalmoscopia a distancia para ver la presencia o no del reflejo rojo-naranja. Si está presente el reflejo rojo-naranja a la hora de yo realizar la oftalmoscopia a distancia, eso quiere decir que los 4 medios refringentes o medios transparentes del ojo están transparentes. Ahora, si no hubiese reflejo rojo-naranja a la oftalmoscopia a distancia, es porque uno o más de un medio refringente ha perdido su transparencia. Por lo tanto, tendríamos que examinar las 3 imágenes de Purkinje, que se examinan con iluminación oblicua también, desplazando la iluminación en los diferentes sentidos, y hay que saber que a quién da la primera imagen de Purkinje, quién da la segunda y quién da la tercera. Y las características de estas 3 imágenes, que bueno, ahí yo se las di en un cuadrito, que por supuesto tienen que aprenderse también. También está la motilidad ocular. Aquí es importante saber cómo se examina la motilidad ocular, qué función primaria hacen cada uno de los 6 músculos extrínsecos del ojo y por quién está inervado cada uno de esos músculos extrínsecos del ojo. Los reflejos pupilares, saber cuáles son los 3 reflejos pupilares, cómo se examinan cada uno de esos 3 reflejos pupilares, cuál es la respuesta que esperamos al momento de realizar la exploración de los reflejos pupilares. Y en este acápite hay que saberse también qué cosa es la convergencia y qué cosa es el punto próximo de convergencia, para saberlos diferenciar a ambos conceptos del reflejo de acomodación-convergencia, ¿vale? Recuerden que de eso estuvimos hablando un ratito el día de la conferencia. Del fondo de ojo es importante saberse las estructuras que vamos a observar a la hora de realizar el fondo de ojo, que serían el nervio óptico,
el área macular con una zona central que se llama fóvea, la retina con las arcadas vasculares, tanto arterias como venas, y todo eso que estamos observando se denomina polo posterior, que lo realizamos con el oftalmoscopio y que para mejor precisión podemos dilatar la pupila para tener mejor detalle de la visualización del fondo de ojo. Y bueno, por último, la tonometría ocular o tensión ocular digital, que habíamos explicado también cómo se examinaba y que cuáles eran más o menos los parámetros para guiarnos si estuviese normal, disminuida o elevada. Recuerden que normal es como la punta de la nariz, alta es como el mentón y disminuida como la consistencia de los labios, ¿vale? Pues eso es lo que hay que saberse, y específicamente también en la técnica de la eversión del párpado, saber cómo se realiza, que eso en su momento lo habíamos explicado también en la actividad. ¿Y para qué se realiza la eversión del párpado? Que es fundamentalmente para observar la conjuntiva tarsal superior o palpebral superior, porque no podemos tirar del párpado superior como mismo lo hacemos del párpado inferior para examinar la conjuntiva que lo tapiza internamente. Vale, pues chicos, de las 3 primeras conferencias, esto es lo que deben dominar a la perfección, con vistas, en número 1, al examen, y número 2, a la vida de profesionales de la medicina que van a ser todos ustedes. O sea, no por el hecho de que no vayan a ser oftalmólogos, no quiere decir que deban omitir dominar todos estos conceptos y todos estos procederes que acabamos de mencionar. Vale, pues nada, nos estaríamos viendo la próxima semana para ir haciendo esas actividades prácticas que les acabo de mencionar hace un ratito. Vale, pues nada, muchas gracias por asistir y nos estaríamos viendo el próximo.